Hace 150 años, un área en el Bajo Manhattan llamado Five Points fue sede de enfrentamientos entre pandillas irlandesas y nativas nacidas en Estados Unidos, además de inmigrantes. Los 5 puntos ganaron notoriedad internacional como un barrio pobre, plagado de enfermedades e infestado de crimen que existió hasta bien entrado el siglo XX. En los primeros días de la Nueva York colonial, los residentes de la ciudad disfrutaban de hacer picnics junto a una masa de agua de 5 acres en el Bajo Manhattan, conocida como College Pond. A medida que avanzaba el siglo XVIII y la ciudad se expandía, College Pond desafortunadamente se convirtió en un vertedero de desechos de las curtidurías y mataderos cercanos, y las aguas del estanque pronto se contaminaron lo suficiente como para convertirse en un peligro para la salud pública. En lugar de intentar cualquier tipo de proyecto de restauración, la solución de la ciudad fue llenar el estanque con tierra en 1811 y construir sobre él. La tierra resultante era pantanosa y plagada de mosquitos. Los edificios construidos allí tendían a hundirse de manera impredecible, mientras que las calles estaban cubiertas de barro. La zona empezó a atraer residentes que no podían establecerse en ningún otro lugar, gente de escasos recursos, gente que se aprovechaba de los que tenían pocos medios. El centro del creciente vecindario de Five Points era una cervecería de 1792 en Cross Street, conocida primero como Coulter's Brewery, luego simplemente Old Brewery. Fue escenario de innumerables crímenes atroces y el barrio rápidamente se hizo conocido por su extrema pobreza. El área fue apodada Five Points en referencia a una intersección única de 5 vías que ocurrió en el cruce de Cross Street, Anthony Street y Orange Street, que luego pasaron a llamarse Park Street, Ward Street y Baxter Street. Hoy en día solo queda la intersección entre Ward Street y Baxter Street. La antigua cervecería era un edificio de 5 pisos y en ruinas. A lo largo de una pared, un callejón conducía a una única habitación grande en la que vivían juntos más de 75 hombres y mujeres de diversas nacionalidades y razas. Arriba había otros 75 cuartos que albergaban a más de 1000 personas, hombres, mujeres y niños. La sección era una madriguera con pasajes subterráneos y callejones sin salida, en los que la policía solo se atrevía a aventurarse en grandes cantidades, ya que durante más de 15 años la antigua cervecería promedió un asesinato por noche. La mayoría de las personas que vivían en Five Points eran inmigrantes residentes de Irlanda, Italia o China. También había muchos judíos, negros e inmigrantes alemanes. La primera ola de inmigrantes italianos llegó en la década de 1840 y en la década de 1880 llegaron aún más. Muchos vinieron a vivir a una zona de Five Points conocida como Mulberry Bend. Esta primera pequeña Italia fue el hogar de miles de inmigrantes italianos. Casi al mismo tiempo, la ciudad rápidamente se convirtió en el hogar de millones de inmigrantes irlandeses que enfrentaron discriminación y se les prohibió acceder a muchos de los trabajos mejor pagados de la ciudad. Muchos se vieron obligados a buscar viviendas más baratas disponibles en Five Points. Y la mayoría de los inmigrantes chinos vivían al este de Five Points antes de la guerra civil. Algunos de los edificios convertidos en vivienda nunca antes habían sido residencias. Además de sótanos y áticos, se alquilaban antiguos establos como apartamentos. Las viviendas resultaban de la división de otros edificios. Todos eran propensos a sufrir goteras e infestaciones, pero los apartamentos que estaban cerca de la parte delantera del edificio eran preferibles a los de la parte trasera. Los del frente tenían ventanas que dejaban entrar la luz, mientras que los de atrás eran completamente oscuros. Muchos no tenían suficiente educación para un trabajo bien remunerado. Los prejuicios contra la contratación de negros, inmigrantes judíos y chinos dificultaron que los residentes de Five Points consiguieran trabajos bien remunerados. Esto significaba que tenían que trabajar muchas horas en trabajos físicamente difíciles solo para sobrevivir. Los niños de Five Points también trabajaron para mantener a sus familias. Las jóvenes solían ser vendedoras ambulantes en verano y barrenderas en invierno. Los niños eran típicamente lustrabotas o vendedores de periódicos que gritaban titulares en un intento de vender el diario. Pero el vecindario también ofrecía todo tipo de entretenimiento, desde boxeo sin guantes hasta claqué, o también llamado tap. A pesar de la reputación de violencia que tenía Five Points,
muchos neoyorquinos acudieron en masa al barrio después de un largo día de trabajo. Los comerciantes de Five Points fueron pioneros en el uso de carteles y exhibidores iluminados. Se realizaban espectáculos de entretenimiento, la gente tragaba espadas, hacía malabarismos y tocaba instrumentos. Las fiestas celebradas en sótanos eran populares. Se cree que debido a la mezcla ecléctica de culturas que se podía encontrar en Five Points, es posible que en estas fiestas se haya inventado el baile del tap. La actividad de pandillas fue impulsada por grupos como los Dead Rabbits, los Bowery Boys y los Roach Guards. Los grupos a menudo chocaban por disputas territoriales y sus distintas agendas políticas. Los Roach Guards eran una banda criminal irlandesa de principios del siglo XIX. La pandilla se formó originalmente para proteger a los comerciantes de licores de Nueva York en Five Points y pronto comenzó a cometer robos y asesinatos. Los Roach Guards tomaron su nombre de su fundador y líder Ted Roach. Los Roach Guards comenzaron a pelear con sus rivales los Bowery Boys. La disputa interna fue especialmente violenta cuando pelearon por el área de Five Points. A pesar de las constantes luchas, lograron mantenerse firmes contra los Bowery Boys más organizados y disciplinados. Los Bowery Boys eran una banda criminal nativista, anticatólica y anti-irlandesa con sede en el barrio Bowery de Manhattan a principios y mediados del siglo XIX. En contraste con el complejo de viviendas para inmigrantes irlandeses de Five Points, Bowery era una comunidad de clase trabajadora más próspera. A pesar de su reputación como una de las pandillas callejeras más notorias de la ciudad de Nueva York, la mayoría de los Bowery Boys llevaban una vida respetuosa de la ley. La pandilla estaba formada exclusivamente por bomberos voluntarios, aunque algunos también trabajaban como comerciantes, mecánicos y carniceros. Este era el oficio principal del destacado líder William Bill the Butcher Poole. Los grupos de bomberos voluntarios como en el que estaba Poole eran importantes para mantener los incendios bajo control. Estos grupos de bomberos estaban estrechamente vinculados con pandillas callejeras y eran vistos como un servicio público brindado por esos grupos. A lo largo de los años hubo una rivalidad constante entre las pandillas sobre quién apagaría el fuego. Comenzó una estrategia común que los Bowery Boys utilizaron para garantizar que otras compañías de camiones de bomberos no pudieran apagar los incendios. Al escuchar el sonido de la alarma que indicaba que se había producido un incendio, un miembro de los Bowery Boys encontraría la boca de incendios más cercana. Luego procedería a voltear un barril vacío sobre el hidrante para que no pudiera ser visto ni utilizado. Se quedarían allí hasta que llegara su propio camión de bomberos. Estallaban peleas por los hidrantes y a menudo los Bowery Boys no tenían tiempo de apagar el fuego. Los Bowery Boys a menudo lucharon contra múltiples grupos de los infames Five Points, sobre todo los Dead Rabbits, con quienes tuvieron feudos durante décadas. El uniforme de un Bowery Boy generalmente consistía en un sombrero de copa en condiciones variables, una camisa roja y pantalones oscuros metidos en botas. Este estilo rinde homenaje a sus raíces de bombero. Durante los disturbios de reclutamiento en Nueva York de 1863, los Bowery Boys alcanzaron la cima de su poder, participando en el saqueo de gran parte de la ciudad de Nueva York mientras luchaban con pandillas rivales, la policía de Nueva York y el ejército de la Unión. Sin embargo, a finales de la década, la pandilla se había dividido en varias facciones a medida que los Bowery Boys desaparecían gradualmente. The Dead Rabbits era el nombre de una banda criminal callejera irlandesa activa en el Bajo Manhattan entre las décadas de 1830 y 1850. Los conejos muertos recibieron ese nombre después de que un conejo muerto fue arrojado al centro de la habitación durante una reunión de pandillas, lo que llevó a algunos miembros a tratar esto como un presagio, retirarse y formar una pandilla independiente. Su símbolo de batalla era un conejo muerto en una pica. A menudo chocaban con grupos políticos nativistas que veían a los católicos irlandeses como una subcultura amenazante y criminal. Los Dead Rabbits originales fueron fundados por pandilleros descontentos de los Roach Guards, que se convirtieron en la organización criminal irlandesa más grande del Manhattan de principios del siglo XIX, con más de 100 miembros cuando fueron llamados a la acción. Su principal pandilla rival eran los Bowery Boys. Estas dos bandas rivales libraron más de 200 batallas en un lapso de 10 años a partir de 1834 y a menudo superaron en personal a la fuerza policial e incluso a las milicias estatales. Además de las peleas callejeras, los Dead Rabbits apoyaron a políticos como Fernando Wood
y la maquinaria de Tammany Hall, cuyas plataformas incluían el bienestar y beneficio de grupos y minorías de inmigrantes, y bajo el liderazgo de Isaiah Reinders, la pandilla actuó como ejecutores para persuadir violentamente a los votantes durante las elecciones para votar por sus candidatos. Las menciones a los Dead Rabbits como una organización actualmente existente desaparecieron de los periódicos de la ciudad de Nueva York y a veces se hacía referencia a ellos en tiempo pasado. El primer llamado para limpiar los barrios marginales de Five Points mediante una demolición total llegó en 1829 por parte de comerciantes que mantenían negocios muy cerca al vecindario. Los esfuerzos de limpieza de barrios marginales lograron arrasar parte de Mulberry Bend frente a Mulberry Street, una de las peores secciones del vecindario de Five Points. Esto fue remodelado como un parque diseñado por el destacado arquitecto paisajista Calvert Vaux y llamado Mulberry Bend Park en su inauguración en 1897. Ahora se conoce como Parque Colón. Se hizo un gran esfuerzo para limpiar la Old Brewery en Cross Street, descrita como una vasta cueva oscura, un agujero negro en el que se podrían proyectar todas las pesadillas urbanas y los miedos indescriptibles. De 1867 a 1901, la ciudad impuso leyes cada vez más estrictas sobre ventilación y saneamiento que ninguna vivienda en Five Points cumplió. Los bares, salas de billar y casas de vecindad finalmente fueron demolidos y reemplazados. Esto se hizo de manera tan generalizada que la demolición de viviendas se conoce como el enfoque de Nueva York, una sola hilera de edificios de viviendas de ladrillos ubicados cerca de Chinatown. Esto es lo que queda del alguna vez famoso Five Points.